Devocional número 41. Evangelio según San Lucas, capítulo 20. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volví a enviar a otro siervo, mas ellos, a este también golpeando, afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volví a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo: Este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le dará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo, y acechándole, enviaron espías que simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo, nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda, de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: Si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no dejare hijos a su hermano, éste se debe de casar con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: Los hijos de los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no puede ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven.
Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron a preguntarle más. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que se ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llamó Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras filas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. En este capítulo 20 empezamos a ver ya el acercamiento de Jesús hacia la crucifixión. Pues ahora Jesús está siendo confrontado por los religiosos de aquel tiempo de diferentes corrientes religiosas, tratando de encontrar en Jesús algún error o de qué manera podrían acusarle. Lo primero que vemos es cómo cuestionan a Jesús acerca de la autoridad con la que él hacía los milagros, liberaba a los endemoniados, sanaba a los enfermos y todas las cosas que Jesús hacía. Ellos entendían que había un poder sobrenatural, había una fuerza mayor que Jesús tenía, que ellos no tenían. Y ellos le cuestionan a Jesús, pretendiendo querer saber más que el mismo Maestro, pero sobre todo poniendo en duda aquella autoridad con la que Jesús ejercía todas estas obras sobrenaturales que Dios le había permitido hacer. Y al preguntarle, Jesús les responde con una pregunta. Y les dice, díganme ustedes, Juan, ¿de dónde venía? ¿Quién envió a Juan? Y esa es una pregunta interesante de Jesús porque sabe que ellos de alguna manera menospreciaron a Juan, no quisieron escuchar a Juan ni escuchar el mensaje que Juan tenía. Pero el pueblo sí, el pueblo había puesto atención porque el pueblo tenía necesidad de volver su corazón a Dios y ellos, que eran los responsables de ayudarles al pueblo a acercarse a Dios, no lo habían hecho. Y un hombre que no tenía apariencia de sacerdote ni de profeta, simplemente hablaba con autoridad de Dios, él había logrado que la gente se pudiera reconciliar con Dios por medio del arrepentimiento y del bautismo en agua. Por eso se le llama Juan el Bautista, porque él bautizaba. Y entonces la gente escuchaba a Juan, se arrepentía, pedía perdón, se reconciliaba con Dios y encontraba paz en su corazón. Y sentían alivio de haber escuchado a Juan y de poderse reconciliar con Dios. Todas las personas necesitamos reconciliarnos con Dios. Aún aquellos que dicen que no creen en Dios saben que necesitan reconciliarse con Dios. Creo en lo más profundo de mi corazón que aún aquellos que no quieren acercarse a Dios lo hacen por temor a ser confrontados y tener que reconocer cuánta necesidad y cuánta falta Dios les ha hecho en su vida. Ahora, Jesús, sabiendo que había en sus corazones, les confronta y ellos no se atrevieron a responder para no ser juzgados por el pueblo, para no ser señalados por el pueblo. Una persona religiosa lo que más le preocupa es que la gente piense mal acerca de ellos, que la gente tenga una idea equivocada acerca de ellos. Pero Jesús no tenía que dar ninguna explicación a nadie. Así es que cuando ellos no dan respuesta, Él también dice, no, no les diré, entonces yo tampoco cuál es mi respuesta. ¿Por qué Jesús dice eso? Si Él sabía lo que tenía que responder y sabía cómo responderle, ¿por qué Jesús les dice, no les daré ninguna respuesta? Porque si algo es cierto es que aquel que no quiere escuchar, aquel que no quiere saber de Dios, aquel que no quiere poner atención al mensaje de Jesús, en vano cualquier explicación. Por eso lo mejor es esperar y confiar que aun cualquiera de aquellos que no han querido conocer a Jesús y no se han querido acercar a Dios, en algún momento lo harán. Y esa es mi oración, que todos aquellos que escuchen estos devocionales puedan acercarse a Dios con convicción en su corazón, tan solo para conocer a Jesús. Después, Jesús cuenta una parábola tratando de explicar el comportamiento de estos religiosos y habla precisamente de él y de estos mayordomos, de estos arrendadores de la viña. Cuando el dueño mandó pedir cuentas, estos arrendadores eh, no no quisieron dar cuenta, se quisieron quedar con todas las ganancias, se quisieron quedar con todos los beneficios de ser los responsables de esa viña. Así es que envió a uno, luego a otro, luego a otro,
haciendo mención de las etapas de los profetas que Dios mandó al pueblo de Israel y que Dios envió para que los sacerdotes, los responsables de acercar al pueblo a Dios, esos responsables pudieran tomar cuenta y pudieran pensar acerca de que el dueño estaba consciente de que eso le pertenecía a él, no a un grupo religioso, no a una doctrina, no a una corriente ideológica, sino que era de Dios. Y esta explicación que Jesús da a través de la parábola incomodó a los religiosos de aquel entonces, tanto que les incomodó que quisieron ponerle trampas y enviaron a algunos haciéndose pasar por gente que quería escucharle y los mandaron para ponerle una trampa a Jesús, para tratar de encontrar una falla en Jesús. Y no la encontraron. Le preguntaron acerca de dar los tributos, porque era una situación difícil para el pueblo de Israel. Ellos tenían que pagar impuestos, pero además tenían que cumplir con Dios respecto a sus diezmos y sus ofrendas. Y entonces se acercan a Jesús diciendo, preguntando acerca si deberían de pagar los impuestos al César, puesto que ya tenían el peso de pagar los diezmos y las ofrendas a Dios. Así es que Jesús les dice, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y esa es una de las grandes lecciones para nosotros porque a veces pensamos que cumplimos con una cosa y no nos es posible cumplir con otra. Pero el Señor Jesús da una lección acerca de esta importancia, que a Dios no podemos olvidarnos, pero también tenemos que cumplir con la autoridad civil, con nuestros impuestos, con aquello que es nuestra responsabilidad civil y tenemos, o como ciudadanos, y tenemos que cumplir con ello, pero también es conveniente que en nuestro corazón existe el propósito y el deseo de darle a Dios lo que a Él le pertenece. Tanto nos ha bendecido el Señor que lo menos que podríamos hacer es agradecerle a Dios con lo mismo que Él nos ha dado. Después le preguntan, otra trampa es preguntarle acerca de la resurrección. Porque había algunos que no creían en la resurrección y tratan de ponerle esta trampa con una pregunta de esas que parecen difíciles de responder. Muchas veces cuando tú tienes fe en Dios, te surgen preguntas y surgen inquietudes que parecen no tener respuesta, pero Dios siempre tiene una respuesta. El consejo que te puedo dar es que leas la Escritura, que leas la palabra de Dios y que te des cuenta que ahí están las respuestas a aquellas dudas que parecen imposibles de responder, porque Dios siempre, siempre tiene una respuesta para nosotros. Le preguntan acerca de la resurrección, este caso difícil, y Jesús les responde con toda sabiduría diciendo, la idea que ustedes tienen de la resurrección nada tiene que ver con la idea o el plan o el propósito de la resurrección que Dios diseñó para todos nosotros. A veces quisiéramos que las cosas espirituales sean de la misma forma en que nosotros concebimos la vida. Pero tenemos que abrir nuestro entendimiento y dejar que sea Dios quien nos enseñe y nos ministre acerca de cómo funciona el mundo espiritual, cómo son las leyes espirituales, cómo Dios tiene un plan y un propósito para nosotros y nosotros podemos ser bendecidos, restaurados, ayudados, fortalecidos y sobre todo nuestra fe crezca y se fortalezca sabiendo que Dios está con nosotros. Ahora Jesús les hace una pregunta. ¿De quién es hijo el Cristo? Porque la gente trata de juzgar y trata de señalar y trata de amoldar todas las cosas en esa estructura mental que tenemos para que si no es como nosotros lo concebimos o como nosotros lo imaginamos, no es de Dios, o Dios no existe, o Dios no es real, o Dios está equivocado, o Dios es un Dios malo, porque tratamos de meter a Dios en nuestra percepción de Dios. Pero Dios es Dios porque Él así es. Y necesitamos conocer su naturaleza y entender cada acción y cada decisión y cada suceso en la historia de la humanidad, que entendamos que Dios siempre ha estado presente en toda la historia de la humanidad y cosas que Dios ha permitido y cosas que Dios ha concedido y cosas que Dios ha provocado también tienen una razón de ser, porque no es en nuestra percepción de Dios, es como Dios es y nosotros debemos conocerlo de esa manera. Finalmente, el Señor Jesús señala la actitud de los escribas y los fariseos, que después de pretender ponerle una trampa, el Señor Jesús los confronta y les dice realmente lo que hay en su corazón y cómo actúan hacia el pueblo de Israel. A veces nos cuesta mucho trabajo señalar los actos religiosos. De hecho,
creemos que todas las religiones llevan a Dios y pensamos que es lo mismo practicar una religión u otra o hacer una cosa u otra. Pero Dios es claro respecto a la relación que deberíamos de tener con Él. Su palabra lo enseña. Y yo espero de todo corazón que en tu corazón exista el deseo de conocer al Dios verdadero. Que abras tu entendimiento y que le digas a Dios, muéstrate a mi vida tal como tú eres. Que sin ningún miedo y quizás con muchas dudas en tu corazón, pero sin miedo puedas abrir tu corazón y tu boca y decirle a Jesús, ven y enséñame. Quiero conocerte, quiero saber quién eres. Quiero vivir para ti y aprender de ti. Y que lo que hablas a mi vida y lo que hablas a mi corazón pueda yo entenderlo. Hay cosas que no sé todavía y hay cosas que no alcanzo a comprender por completo. Pero sé con todo mi corazón que tú no me dejarás en la ignorancia y que no me dejarás ajeno, distante, ignorante de quién tú eres. Abre mi corazón, Jesús, y ven a mi vida. Puedes hacer esa oración. Puedes pedirle a Dios que te muestre, que te enseñe quién es Él. Por eso hoy, en este devocional, no haremos una oración. Me gustaría que ahí donde tú estás, me gustaría que ahí en ese momento en el que te encuentras, donde quiera que estés escuchando este devocional, te tomes unos minutos para abrirle tu corazón a Dios y decirle, aquí estoy, háblame, Señor. Quiero aprender de ti. Quiero saber quién tú eres. Quiero conocerte, Señor Jesucristo, y que en mi corazón exista la certeza de que tú eres real, y que lo que enseñas, y que lo que anuncias, y que lo que promueves en tu palabra, Señor, no es otra cosa, no es ninguna religión, no es ninguna denominación. Lo único que promueves es conocerte a ti. Aquí estoy, Señor. Toma mi vida. Espero que puedas hacer esa oración y que te dispongas con toda sinceridad a que Dios te muestre el camino, porque Jesús es el camino. Bendiciones y hasta el próximo devocional.